Este es el video 28 del curso de teoría del riesgo y vamos a ver el modelo de Kramer-Lomberg. Vamos a seguir estudiando el cálculo de la probabilidad de ruina y ahora toca estudiar algunas aproximaciones numéricas. Vamos a ver estos tres casos. Vamos a comenzar viendo la aproximación de De Builder. Usando el hecho de que existe una fórmula exacta cuando el monto de los reclamos tiene distribución exponencial, en 1978, este matemático de apellido De Builder propone este método de aproximación. De entrada, se plantean dos modelos. El original, que es UDT igual al capital inicial más la tasa de primas C por T menos el monto agregado de reclamos hasta el tiempo T, modelado, como hemos visto ya, con un proceso Poisson compuesto. Y el otro modelo, alterno, se plantea con estos símbolos de tal manera que van a quedar determinados los parámetros según las igualdades de abajo. Vamos a tener, para establecer los parámetros del modelo alterno, la siguiente estrategia. Se iguala primero la media del proceso original a la media del proceso alterno y se va a llegar a que la tasa de prima alterna va a ser igual a la tasa de prima original menos lambda mu. Lambda es la intensidad del proceso de Poisson original, mu es la media del monto de los reclamos originales, más lambda, que va a ser la intensidad del proceso de Poisson alterno, entre alfa. Vamos a suponer que el monto de los reclamos de este modelo alterno se distribuye en exponencial alfa. Así que esta alfa sería por determinarse. Luego se van a igualar las varianzas de ambos modelos, teniendo por una parte que la varianza de nuestro modelo UDT original es equivalente a calcular la varianza simplemente del proceso Poisson compuesto. Recuerden que la varianza de una suma, cuando tenemos una constante y una variable aleatoria, sería la suma de las varianzas más las covarianzas, pero como va a haber una constante y una variable, esa covarianza sería 0. Por tanto, la varianza de UDT va a ser simplemente la varianza de menos esta suma. Además, el signo menos sale al cuadrado de la varianza y por tanto queda simplemente la varianza de esta suma compuesta. Recordemos que para un valor de T fijo, esto es un modelo colectivo, así que así se puede determinar cuál va a ser la varianza. Tenemos aquí entonces que se llega del lado izquierdo a lambda veces mu sub 2. Este mu sub 2 es el segundo momento del monto de reclamo en el modelo original. Y en la parte derecha voy a tener la varianza de la suma compuesta alterna que va a tener este resultado. Y finalmente vamos a tener esta otra igualdad. Aquí faltan los símbolos del modelo alterno, arriba de UDT y la esperanza de UDT. Y vamos a tener esta otra ecuación. Tenemos entonces como tres tareas verificar todas estas igualdades a las que se llega. Así que a partir de estas ecuaciones se van a establecer los nuevos parámetros. La aproximación de De Builder entonces es que psi de u va a ser
aproximadamente esta cantidad, la cual se determina ya conociendo los valores de alfa, lambda y c, que se obtienen al resolver el sistema de ecuaciones que se ha mencionado anteriormente. Y teniendo aquí para estos términos esta notación, mu sub i es el momento iésimo de la y. Así que como aquí se menciona, lambda, mu y c son los parámetros originales del modelo, y lambda con esta onda, alfa con onda y c con onda son los parámetros de un modelo alterno, donde alfa, como hemos dicho, es el parámetro de la distribución exponencial. La segunda aproximación es más sencilla. Simplemente hay que calcular c por e a la menos ru. Sin embargo, c tiene esta forma y r, que aparece aquí dentro de esta esperanza y arriba del exponencial, es conocido como el coeficiente de ajuste. Ese coeficiente de ajuste es la primera raíz positiva de esta ecuación, llamada ecuación de Lundberg. Así que hay que conocer el coeficiente de ajuste para aplicar este método de aproximación. Hay distribuciones cuya función generadora de momentos no existe. En esos casos, esta aproximación se descarta. Finalmente, vamos a platicar sobre la aproximación de Pancher. En la aproximación de Pancher tenemos esta fórmula donde se calcula como el promedio de dos cantidades, LU y LD. LU es una cota superior y LD es una cota inferior. También les vamos a llamar cotas de Pancher. El error de esta aproximación va a ser menor a la diferencia LU menos LD. Y vamos a tener un parámetro de discretización beta, el cual cuando converge o cuando se hace grande hasta infinito, hace que la diferencia converja a cero. Para entender cómo se obtienen LU y LD, vamos a recordar que, como se ha visto antes, en Pollaczek-Khinchin, psi de u se puede expresar como la probabilidad de que esta suma geométrica compuesta sea mayor estrictamente a u, donde m tiene distribución geométrica 1 menos psi de 0 y la distribución de las y estrella es esta distribución llamada distribución de equilibrio, que se calcula como 1 entre mu por esta integral, donde f raya es 1 menos la función de distribución original. La idea es discretizar a estas variables y estrella para poder usar la fórmula de Pancher. El método de discretización se explica en este gráfico. Vamos a tener aquí una posible forma para la función de densidad y vamos a partir cada unidad en tantos términos como el valor de beta. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo donde cada unidad se va a partir en 4 partes iguales. Este ejemplo tiene un valor de beta igual a 4. Vamos a calcular la integral bajo la curva para esta partición. Y cada uno de esos valores va a formar el valor de la probabilidad de que una variable aleatoria sea igual a estos valores. Esta variable aleatoria la vamos a llamar la variable discreta por abajo. No es única, vamos a tener diferentes variables discretas a partir de la variable original dependiendo del valor de beta. En este caso entonces, la probabilidad de que y por debajo sea 0 va a quedar determinada como esta integral. El símbolo de la raya abajo quiere decir que es una discretización por abajo, porque tomamos los valores desde 0
1, 2, etc. Y vamos a plantear una variable aleatoria y por arriba como y por abajo más 1, o bien y por abajo igual a y por arriba menos 1. Es decir, para este mismo valor plantearíamos que la probabilidad de que y por arriba es 1. Así que las diferencias entre y por arriba y y por abajo son que una empieza desde 0, el caso de y por abajo, y la otra va a empezar por arriba. Para la variable y por abajo vamos a tener esta notación para su función de probabilidad, f sub d, de la palabra down. Así que f sub d evaluada en n se va a calcular como esta diferencia de la función de distribución de equilibrio. Con esa misma idea, entonces, queda una expresión también para la función de probabilidad de la variable aleatoria y por arriba, y vamos a denotar esa función de probabilidad como f sub u. Así que f sub d va a quedar determinada como f sub u evaluada en i más 1, que es la expresión que encontramos aquí arriba, y f sub u como esta diferencia de funciones de distribución. Así que ya teniendo estas expresiones, ya tenemos una función de probabilidad, ya tenemos una variable aleatoria discreta, y esta suma vamos a expresarla como u mayúscula, esta suma como d, y estas ya son variables aleatorias para las cuales se puede calcular su distribución usando la fórmula de Panger. Así que vamos a tener una expresión para LU como la probabilidad de que U sea mayor o igual a U por beta, y LD la probabilidad de que D sea mayor a U por beta. Así que esos son los valores de LU y LD, los cuales hacen la aproximación de Panger. Para entender un poco cómo obtener este U por beta, vamos a ver los siguientes cálculos. Por ejemplo, vamos a tener que la función de distribución de equilibrio evaluada en 1 es la integral de 0 a 1 de la función de densidad de equilibrio, pero al partir en beta pedazos la unidad, esta integral se vuelve esta suma de integrales, desde 0 a 1 entre beta, de 1 entre beta a 2 entre beta, etc. Cada uno de estos, por ejemplo, se va a volver dependiendo de y por abajo o y por arriba, en el caso del primero, como fd evaluado en 0 más fd evaluado en 1, etc. hasta fd evaluado en beta menos 1. Y en el caso de y por arriba, como la suma de fu evaluado en 1 más fu evaluado en 2 hasta fu evaluado en beta. Así que por un lado se puede expresar como f grande sub d evaluada en beta menos 1 y como f sub u evaluado en beta. Así, con esa idea vamos a entender que para cualquier x positivo vamos a tener el siguiente caso. Esta es la definición de función de distribución de equilibrio, y este valor de x puede ser entero o no. Así que lo podemos ver como la probabilidad de que y sea menor o igual al mayor entero, y si hay un valor que no es entero, además vamos a sumar la integral sobre la cantidad en la que excede a mayor entero. Así que esta expresión es mayor o igual únicamente al primer sumando, que se puede expresar así. Cada una de estas probabilidades a su vez se puede expresar como la suma de las probabilidades en cada uno de los bloques de la partición, y cada una de estas probabilidades es la función de probabilidad u evaluada en beta por j-1 más k. Aquí podemos ver la representación telescópica de esa suma,
de esta suma interior. Y finalmente, contemplando todos los posibles valores para j, vamos a tener todos estos sumandos. Los coloco así para que se vea claramente cómo es equivalente a esta suma. Voy a tener todos los valores de la f de u desde 1 hasta beta veces el mayor entero de x. Y esta ya es la definición de fu evaluada en beta por el mayor entero de x. Pero eso es equivalente, puesto que es ya una función discreta, a f grande de u evaluada en beta x. Así que por eso se llega a este tipo de desigualdad. F evaluada en x mayor o igual a fu evaluada en beta por x. De manera similar, ahora vamos a encontrar otra cota, tomando en cuenta ahora los valores de y por abajo. Así que f de e de x es igual a esta probabilidad, lo cual es menor o igual a acumular hasta el mayor entero de x más 1. Eso se puede expresar como esta suma, y cada uno de los sumandos, cada probabilidad, a su vez como esta suma. Y de manera análoga al cálculo que se hizo en el caso de fu, se va a tener esta suma donde se pone un menor o igual porque estamos incrementando un sumando. Tenemos que eso es la distribución de fd evaluada en beta por x más 1, y entonces tenemos en total esta desigualdad. Tomando los complementos voy a tener la desigualdad de forma invertida, y además esta fd en beta x es menor o igual a esta expresión, así que por transitividad la fd con raya también va a ser menor o igual a la función de distribución de equilibrio con raya. Así que por 1 y 2 romanos voy a tener la desigualdad en este orden. Así que esto fue solo para una variable aleatoria, y tomando para la suma se llega a la desigualdad a las cotas para la probabilidad de ruina. Aquí tenemos una forma alterna de obtener la última desigualdad. Así que vamos a tener esta desigualdad para empezar: f con raya sub d menor o igual a f con raya sub e menor o igual a f con raya sub u. Vean cómo van a estar evaluados estas cantidades. Y eso va a implicar entonces que la probabilidad de que y por abajo sea mayor a beta x va a ser menor o igual a la probabilidad de que y estrella sea mayor a x, y esto va a ser menor o igual a la probabilidad de que y por arriba sea mayor a beta por x. Y ahora vamos a tener entonces que si tenemos una suma, se va a mantener esta misma relación. La suma de m variables y por abajo, aquí la misma suma o el mismo número de términos, y aquí el mismo número de términos. Así que voy a tener 3 sumas geométricas compuestas, con las diferencias de que la de en medio es para variables continuas y las de los extremos son variables discretas. Así que en estas sí podemos utilizar la fórmula de Panger y así acotar la probabilidad de en medio. Y entonces vamos a tener esta serie de desigualdades. Esta expresión se convierte en la función de distribución con raya de la suma d mayúscula evaluada en beta u. La parte de en medio es la probabilidad de ruina, y la cota superior va a ser la distribución de u con raya evaluada en beta u.
Como hemos dicho antes, esta expresión entonces la vamos a denotar con L mayúscula sub D, a esta expresión con L mayúscula sub U, y finalmente vamos a tener a esta expresión para la aproximación como el promedio de estas cantidades. Y además vamos a tener cota superior y cota inferior, dependiendo de nuestros fines.